just came to my office. Todo por causa de un mensaje el domingo. Just because of a message on Sunday. So, eso me da a entender So that gives me to understand que muchos de ellos, todos ellos, that all of them querían responder a la palabra. wanted to respond to the word. Pues yo voy a ver quién va a responder a la palabra hoy. So I'm going to see who's going to respond to the word for today. Cambia la apatía por acción. Change apathy for an action. Aleluya. Poderoso. Gracias. Poderoso. Powerful as Jesus. ¿Saben qué? Que Poderoso Jesús. Aleluya. la visión Vision produces pasión. passion. Y la pasión And passion produces energía. energy. Amén. Visión Vision produce pasión. produces passion. Y la pasión And passion es energía. is energy. Energía te mueve. The energy will move you. Amén. ¿No lo crees? You don't believe it? Ok. Anthony, no me crees. Anthony, they don't believe me. Préstame tu dedo. Use your finger. Ellos creen que energía no produce acción. They believe the energy would not produce. Action. Mete el dedo ahí. Put your finger in there. Mete el dedo ahí. Your finger in there. Mételo. Put your finger in there. Vamos a probárselo a ellos. Let's prove it to them. Aleluya. En los tiempos 50, 60, Back in the 50s and 60s en psiquiatría, in psychiatry, a las personas catatónicos so the catatonic people estaban así. were like this. Eran los que habían sufrido un trauma mental, un trauma psicológico, These are people that have gone through a physical trauma por cualquier circunstancia. for any circumstance, Y eran personas inmovibles. and they were unmovable people. Y un científico descubrió And a scientist discovered que dándole shock eléctricos that by giving electric shocks, los sacaba de ese energía, de esa catatonia. it will take them out of that catatonia. Pero se abusó de ella, claro. But they also abused it. Pero se descubrió When it was discovered que un verdadero catatónico that a true catatonic podía salir was able to come out of that por la state energía que se le daba. by the energy that was then submitted to him. So, la visión, So que vision, es lo que dice Habacuc, which is Habakkuk says, yo le dice a Habacuc, God says to Habakkuk, escribe, ¿usted lo sabe? read your vision, Escribe, write your vision. ¿para qué hay que escribirla? What do you need to write it for? Para que todo aquel, So that everyone, para que todo so aquel, that everyone, para que todo so aquel that everyone que la viera that will see it will run with it. Amén. Aleluya. y después dice, And then says, por si acaso, just in case, aunque tardare, even if it takes va a time, llegar. it will get there. En enero de este año, In January of this year, yo escribí unas cosas. I've written some things. Y yo dije, estas cosas las voy a alcanzar este año. And I said, I'm going to reach these things this Y year. escribí 5. And I wrote 5. 5 nomás. Just 5. De las 5, Out of the 5, alcancé 4. I reached 4. Si hubiera puesto 20, If I had put 20, tal vez iba a alcanzar 4 maybe I was going to reach 4 y me iba a frustrar. and I was going to get frustrated. Porque las voy a comparar 4 con el número 20. Because I'm going to compare those 4 with the number 20. Y me acuerdo que escribí 20 números And I remember I wrote 20 numbers y escuché una voz que me dijo, and I heard a voice that said, solo escribe 5 just write 5 porque tu fuerza va para 5. because your strength will reach up to 5. Amén. He alcanzado 4 And I've reached 4 y me falta 1. and I still have one Y la more. voy a alcanzar And I'm going to reach it antes que llegue el nuevo año. before the new year comes. Aleluya. Amen. Haga lo mismo. Do the same thing. Si yo le digo a ustedes, If I tell you, ¿cómo tú te
ves de aquí a 20 años? How do you see yourself from now to 20 years? Muchos de ustedes van a decir, me enterrar una tumba. Many of you are going to say, I'm going to be buried. Pues yo no sé, I don't know. pero si te digo, If I tell you, ¿cómo te ves de aquí a 5 how do you años? see yourself from now to 5 Pues years? ya es más corta la The visión. vision is shorter. El problema es The problem is que nos frustramos that we get frustrated porque queremos añadirle tanto a nuestros deseos because we want to add so much to our desire. Aleluya. Así que lo primero, So the first thing virtud. is virtue. La primera virtud The first virtue es obediencia. is obedience. La segunda, The second one, va a usar esta palabra. Poderoso Jesús, aleluya. La encontramos en Proverbios we find it in Proverbs capítulo 10. chapter 10. ¿Cuántos saben que Proverbios es el favorito del pastor? Many of you know that Proverbs is the favorite one of pastors. Me gusta. I like it. Da consejos muy prácticos. They give very practical advices. Y eso no es nada. That's not ¿Te gusta nothing. Proverbios? You like Proverbs? Léelos en otras versiones. Read it in different versions, you will see. Te va a botar la bola. como dicen. And it's going to hit the ball out of the park. Eso lo dicen allá en Jayuya. Ah, no, tú eres de. Esa es la extensión de Nahuatl. It's the extension of that wall. No hay más nada, ¿no? Para que usted vea lo que Dios hace. So that you can see what God does. Trae paz entre dos pueblos. You bring peace among two countries. Que Maunabo y Yabucoa no se llevan. Because Managua and Yabucoa don't get along. Pero aquí sí, gloria a Dios. They do get along here. No tienen otra. They have no one Que obedecer, gloria a Dios. to obey. Aleluya. Con papilla también. Ah, no la reví. Mayra, a ti, andate para que papilla, mamá. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 10. In Proverbs chapter 10, Vamos a leer 3 capítulos. we're going to read 3 chapters here. Mire, capítulo 10, vamos a leer del 4 al 5. In chapter 10, we're going to read from 4 to 5. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El 5. 5. Y el que recoge en el verano es hombre entendido o sabio. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de avergüenza. So, la segunda virtud So the second virtue, para matar la apatía to kill apathy, es ser diligente. is to be diligent. La primera es obedecer, The first one is to obey. la segunda es ser diligente. The second one is to be diligent. Dice este proverbio, So this proverb says, el que recoge en verano es hombre entendido. he who gathers in summer is a wise son. Yo he entendido algo. So I understood something. No sé si usted lo ha entendido. I don't know if you understood it. Todos, All of you. todos All of you. tendremos We will have vacas gordas. fat cows. Pero todos But all of us, tendremos we will have vacas flacas. skinny cows. Tuve el placer de hablar con un millonario, I had the pleasure to speak to a millionaire, hombre de negocios. a man of business. Ah, ¿usted lo conoció? Well, you met him. No, hicimos un bautismo en la casa de él, We did a baptism in his house. en Maryland. ¿Se In acuerdan? Maryland, remember? Era miembro de la iglesia de Pastor Kirk. He's a member of Pastor Kurt's church. Millonario. Millionaire. Y este hombre hace inversiones. And this man makes investments. Y él dice
And he says que Él tiene temporadas that he has seasons donde no hace ni un centavo. where he doesn't make not even a cent. Pero por causa de que Él le gusta guardar, But because he likes to save, Él nunca ha dejado de funcionar en su función. he have never been able to not function in his own function. Le voy a decir por qué dije de esa manera. I'm going to tell you why I said it this way. Porque la tendencia de una persona cuando no tiene Because the tendency of a person when he doesn't have anything es que deja de funcionar lo que Dios lo llamó. is that he stops functioning to what God called him. Y mucha gente ha dejado de servir. Many people have stopped serving Mucha gente ha sido mediocre con su servir and also been mediocre with their service en el momento de las vacas flacas. in the moment of their skinny cows. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque no fueron diligentes guardando. Because it wasn't diligent saving. No fueron diligentes estudiando. They were not diligent studying. ¿Entienden esto? Do you understand this? Cuando tenemos todo está bien, When we have, everything is fine. pero aún cuando estamos en un, porque lo voy a decir, cuando estamos en un problema, When we are in the midst of a problem, cualquier circunstancia que vino a tu vida, any circumstance that comes to your life, enfermedad, sickness, problemas, problems, familias, family, se te olvidó then you forgot guardar la palabra. to save the word. Cuando todo estaba bien, When everything was fine, predicabas, you preached, posteabas en Facebook, you post everything in Facebook, le hablabas a los hermanos en you necesidad, spoke to the brothers who were in need. pero cuando te tocó a ti la vaca flaca But when it was your turn for those skinny cows o el desierto, or the desert, como no fuiste diligente, since you was not diligent, Gracias. no guardaste palabra. you didn't save the word. Poderoso Jesús. Aleluya. Una persona diligente Someone who is diligent es una persona is someone que se sabe sentar, that he knows how to sit administrar bien su tiempo y su vida. and administer their time in life. ¿Sabe que a mi alrededor Do you know that around me, hay mucha gente there's a lot of people que se les va el día así? who their day goes by real quick. Yo he sabido hablar con personas todo el día. I'm new to speak with people all day long, Yo he sabido estar ocupado todo el día, being busy all day, pero nunca me ha costado. but it have never cost me. Nunca he ido a la cama, mejor dicho. I'm going to bed. Triste porque no pude hacer algo. Sad because I wasn't able to do something throughout the day. Aleluya. Santo, aleluya. Yo soy bien diligente I'm very diligent con cada día. with every day. Bien diligente. Very diligent. Porque irme a la cama Because to go to bed, sabiendo que pude haber hecho algo knowing that I was able to do something y no lo hice, and I did not do it, me entristece. it saddens me. Eso sin contar la gente That's without counting the people que son procrastinadores. who are procrastinators. Yo creo que el discipulado más grande en mi vida personal fue ese. I believe that for my personal life, the biggest discipleship was that one. Tenía un aguijón todos los días que me lo decía. I have a thorn every day that told me. Pastor, seguí. I should see. Ese era el aguijón. He was my thorn. Yo procrastinaba todo. I procrastinated everything. Otro verso, Another verse en capítulo 13 de Proverbios. in Proverbs 13, Para que vean que Proverbios es bonito. so that you can see that Proverbs is beautiful. Hablemos del perezoso. Let us speak about the slothful. The slothful. Lazy, the lustful. Capítulo 13, verso 4. In chapter 13, verse 4, ¿Qué dice? what it says, El alma del perezoso. ¿Qué hace? what it does, Él desea. desires. ¿Y qué más? What else? ¿Y qué?
y nada alcanza. Siga leyendo. Continue reading. Está hablando de la mente, del pensar. Speaking about the mind, the way of Ve thinking. ahora, You see now? el perezoso. The slothful, Ay, yo deseo montar una panadería. I desire to build a bakery. Cuando yo llegué a Estados Unidos, When I got to the United States, por 5 años estuve escuchando eso de un amigo. for 5 years I've heard this of a friend. Yo voy a montar una panadería. I'm going to get to build a Yo bakery. voy a montar una panadería. I'm going to build a bakery. Y un día le dije, One day I said, chico, han pasado 5 no, años. 5 years I've gone by. Tú no tienes visión. You have no vision. ¿Ves la diferencia entre el deseo y la visión? You see the difference between the desire and the vision? Porque visión, Because vision, ¿qué hace visión? what does vision do? Te da pasión. Gives you Y passion, la pasión and te passion da energía. gives you an energy. Dice la The Biblia, Bible says él desea, he desires, pero nada más. but nothing he Pero does. habla But he speaks del pensar del diligente. about the thoughts of the diligent. ¿Y qué pasa con el diligente? And what happens with the diligent? Léalo, ¿qué dice? What it says. Léalo, no alta, ¿qué Read it dice? out loud. ¿Lo hace qué? Makes him what? Avanzar, prosperar, To advance, to prosper, descubrir, to discover, alcanzar. to reach. ¿Ve? Porque el diligente See, the diligent, sabe bregar con la visión. he knows how to deal with the vision. Cuando Dios puso una visión en mi vida, When God placed a vision in my life, ya yo sabía que era pastor, I knew that I was a pastor, pero eso no era todo. but that wasn't all. Pero el día que Dios me dijo, But the day God told me, tengo un lugar para mi rebaño, I have a place for my flock, yo sabía que me iba a costar el sacrificio. I knew that it was going to cost me a sacrifice. Y ahí vamos a, quiero un minuto para decir algo. And I want a minute there to tell you this. El problema de los perezosos The problem of the slothful, es que es difícil sacarlos de la silla, it is difficult to bring them out of that chair, o de la cama, or out of the bed, o de ese lugar que están cómodos. or out of that place where they're comfortable. Te voy a enseñar algo que se descubrió. I'm going to teach you something that was discovered. El problema con la vagancia The problem with laziness, es uno solo. only one. ¿Y quién sabe? Who wants to know it? ¿Quién sabe algo? Want to know it? Y lo descubrí esta mañana. And I discovered this morning. Hice una llamada I made a phone call. a una persona que tiene un diccionario Someone who has a dictionary. que muy poca gente tiene. That not many people have it. Es un diccionario hebreo, It is a Hebrew dictionary, pero médico. but a Médico. medical dictionary. Vagancia Laziness se reproduce en vagancia. is reproduced in laziness. ¿Cuántos saben que es más fácil manejar un carro encendido? How many of you know that it's easier to drive a car that is turned on? ¿Cuántos saben que manejar un carro apagado es difícil manejar? How many of you know that to drive a car that is turned off is very difficult to drive? So, si tú tienes vagancia, So if you're lazy, yo sé que hoy van a ver a vagancia en su vida. so today you're gonna watch laziness. Si estás vago, If you're lazy, estás reproduciendo más vagancia. you're reproducing more laziness. Yeah. Aleluya. Se ha descubierto médicamente. Medically, this has been discovered. Yo no sabía eso. I didn't know that. Ahora eso explica muchas cosas, ¿verdad? Now this explains a lot of things. Tuve que hacer una llamada esta mañana. I had to make a phone call this morning, Todo por esa palabra. all because of this word. El que es The perezoso one that is slothful está almacenando más pereza. he's gathering and putting away more laziness. Por eso la palabra visión, That's why the word vision, escuche, la palabra visión, the word vision, de acuerdo a este diccionario, according to the dictionary, fue creado was created para evitar que hubiera pereza. to avoid that there will be slothful. Porque la visión
Because vision te da pasión, gives you passion, convertirlos en energía. and it turns it into energy. Por eso dice en Habacuc, That's why it says in Habakkuk, para que corran con la so visión. that you can run with the vision. ¿Cuántos han estado vagos en su vida alguna vez? How many of you been lazy once in your life? ¿Se acordó? You remember? Ese día That day, estaba más perezoso que antes, ¿verdad? you were lazier, slothful than before. Le voy a decir por qué, I'm gonna tell you why. ya que estamos aprendiendo. Since we're learning. Según este diccionario médico, According to this medical dictionary, cuando usted está perezoso, when you are in slothful, él va colectando. you are collecting. No, él, el perezoso. The slothful person is collecting. No, pero ese estado de perezosidad. The state of being slothful. Escucha esto. Listen, Va colectando en tu interior it's collected inside of you toda información all the information negativa that is negative de tu cerebro. of your brain. Estoy triste. I'm sad. Y allá está esa condición. And there's that condition there. Vente conmigo. Come with me. Estoy cansado. I'm tired. Vente conmigo. Come with me. La gente no me habla. A lot of people don't speak to me. Vente conmigo. Come with me. Bien interesante lo que dice este diccionario. It's very interesting what this dictionary says. Bien interesante. Very interesting. Es la colección It's the collection de todo lo negativo de tu vida. of all negative things in your life. Entonces, So then, el gran problema es the great problem is cuando alguien te habla negativo. when someone speaks negative to you. Hay una molécula célula, que sé cómo se llama eso. There's a cell, I really don't know what De aquí en el it's centro de tu bola de boliche que tienes. right in the middle of your bowling ball. Aquí, Right here. neuronas. Que ella responde de acuerdo a la vibración de la voz. That one responds according to the vibration of your voice. Si tú dices, If you say, por eso dice la Biblia, that's what the Bible says, diga el débil, tell it to the weak. no dice piensa el débil. It doesn't say think to the weak. Escúchame, Listen, dice la Biblia, Bible says, diga el débil. say to the weak. No dice que pienses, It doesn't say to think, es que it hables. says to speak. No, ella no va a trabajar así. It's not going to work like that. Es diga. It's say. Proverbio dice, Proverbs el says, poder the power de muerte y vida. of the life and death is where? En la confesión. It's in confession. So, cuando estés perezoso, So when you are slothful, porque yo creo que en un momento todos tendremos esa curvita en nuestra vida. because I believe that in a moment in our life we're going to have that little curve. No todo va a ser derechito. Not everything's going to be upright. O como dicen los guatemaltecos, Like the recto. Guatemala said, I'm straight, straight, Recto, mi señor, recto. straight, straight. ¿Cómo olvidar eso, John? Forget that. Estábamos perdidos, We were lost, bien perdidos. very Y lost. no en Cristo, por si acaso. Not in Christ, just in case. En una montaña. In a mountain. Y nosotros pidiendo dirección. We were asking for directions. Y todo el mundo decía, And everyone said, recto, mi señor, let's go recto. straight, let's go straight. Y nosotros manejando And horas we y were horas. driving for hours Porque tú das recto. because everything was just right, straight. No, todos tendremos esas curvitas. We may gonna have those little curves. Todos tendremos esos momentitos. And we're gonna have those little Donde moments se va la luz. where the light goes off. Pero dice la Biblia, The Bible says, diga el débil. say to the weak, Confiesa con tu palabra. confess with your Yo words. soy hijo de Dios. I'm the Son of God, Yo tengo fuerzas. have strength. Dios es mi fortaleza. God is my strength. Aleluya. Gracias. Confesión. Confession. Pero cuando estás But perezoso, when you're slothful, tu propio sistema your own system is está conectando todo lo negativo de tu cuerpo. collecting everything that is negative in your Y body. ahora viene otro
otro hijo de Dios and another son of God comes sin revelación without revelation y te dice, tú eres un bruto. and tells you you're dumb, Y te pasó la cabeza. and he stepped all over your head. Aleluya. Poderoso Les Jesús. dije, I told you, aprenda a almacenar. learn to store. Aleluya. Aún los momentos de distracción, Even in the moments of distraction, viene la revelación de la palabra. you lose the revelation of the word. El momento de un perezoso The moment of a slothful, es el peor de su vida. that's the worst time of their life. No es tener para no comer. It's not to have anything to eat. No es que no tiene dinero. It's not that you don't have any money. Es el estado de ser perezoso. It's that state of being slothful. Te puedo buscar los cientos de versos que aparecen en la Biblia I can find to you 100 verses that is in the Bible relacionado al perezoso. that is related to the slothful. Dame otro más. Let me give you another one. Capítulo 21, 21 verso 25, rápido. and 25, quickly. Ay, Poderoso Jesús. Aleluya. en la mano leerlo se me pagan los pelos. ¿Qué dice? No, perdón. 21, 25. 25, 21. 21, 25. 21, 25. ¿Qué dice? What did it say? ¿Qué dice? What did it say? Ahora escuchen. Now listen. Si estás perezoso, If you're slothful, tu propio deseo your own desire te va a hundir más. is going to sink you even more. Por eso, That's why que cuando tú estás perezoso, when you're slothful, tú necesitas visión, you need vision, no deseos. not desires. Aleluya. Amén. ¿Ha visto a esa gente? Have you seen that, people? Mañana estoy libre. I'm off tomorrow. Tengo 5 cosas que hacer. I have 5 things to do. Llegó la 1 de la tarde 1 o'clock came, y se me olvidó las 5 cosas. and they forgot all 5 things. Yo creo que todos hemos experimentado esa maldición. I believe that we all have experimented that curse, ¿Verdad que sí? right? Y qué feo se siente. And how bad it feels. ¿Verdad que se siente feo? It feels bad. Yo les voy a decir algo. I'm going to tell you something Antes de irnos a la tercera y terminar. before we go to the third one and finish. Escuchen esto, por favor. And listen to this, please. Aleluya. Dios no quiere gente perezosa. God don't want people who are slothful. Te lo voy a probar. And I will prove this to you. La gente de las iglesias People in the church, dice, yo deseo hacer esto. they say, I desire to do this. Yo deseo trabajar con los niños. I desire to work with the Yo children. deseo trabajar con los I jóvenes. desire to work with the Yo youth. deseo trabajar con los caballeros. I desire to work with the Yo gentlemen. deseo trabajar con adoración y alabanza. I desire to work with worship, with praise and Yo worship. deseo trabajar en la iglesia. To work in the church. Y nada hacen. And they don't do anything. Quiero que te digas quiénes son los que están empujando este ministerio. Do you want me to tell you who is pushing this ministry? Aparte del Espíritu Santo. Other than the Holy Spirit. La gente más ocupada. The people that is the busiest the most. Cuando Dios llamó a Moisés, When God called Moses, Moisés no estaba con los pies chilling, tomándose una piña colada. he wasn't chilling, drinking a piña colada. Moisés estaba trabajando. He was working. ¿Qué hacía Moisés? What was he doing? ¿Qué hacía What was Moisés? he doing? Trabajando. Working. Cuando Moisés llamó a Eliseo, When Moses called Elijah,
el discípulo de Elías. the disciple of Eli. Dice que tenía 12 bueyes. It says that he had 12 bulls. Dicen los granjeros The farmer said que un solo buey, that only one bull difícil de manejar. is very difficult to manage. Él tenía 12. He had 12. Él estaba trabajando He was working con todos ellos. with all of them. Cuando llegó el profeta When the prophet came y lo dejó todo and left everything para irse a trabajar. to go to work, Juan y Pedro John and Peter, estaban en su negocio they pescando. were fishing in their business. Pedro y Andrés. Peter and Andrew. Aleluya. Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Poderoso eres. Santiago, James, en la Biblia, in the Bible, cuando Jesús lo llamó, when Jesus called him, él era reparador de redes. he fixes nets. ¿Qué hacía él? What was he doing? Es un buen ministerio. That's a good ministry. Restaurar. To restore. Ese es mi ministerio. That's my ministry. Hay gente que pesca. There's other people that go José fishing. pesca. See, Jose fishes. Pero el mío es restaurar. The mine is to restore. Para que los pescadores puedan pescar. So that the fishermen can be able to fish. ¿Qué hacía Santiago? What did James do? Trabajando. He was working. ¿Qué hacía David? What David was doing. ¿Qué hacía David? What was David doing? Pastoreando, dice la Biblia. Pastoring, says the Y no Bible. eran ovejas de él, And it wasn't his sheep, las de su papá. his father's Te sheep. voy a decir por qué dice de su papá. I'm going to tell you why he says his father's sheep. Porque él era el octavo hijo Because he was the eighth de child otra relación of another y a él relationship, no le tocaba ninguna herencia. and he had no inheritance. Ahora entiende por qué dice las ovejas de su papá. Now you understand why he says the sheep of his father. O sea, que estaba pastoreando, So he was pastoring, aún sabiendo que de eso no le tocaba nada. even knowing that some of that did not belong to him. Aleluya. Me quedo aquí con los luteranos. I'm going to stay over here with the Lutherans. Gracias. Cuando Dios llama a un hombre, When God calls a man, a Dios le gusta llamar a la gente que siempre está trabajando. he likes to call the people that is always working. A Dios no le gustan los perezosos. They don't like the slothful. Cuando la gente me dice, When the people tells me, Pastor, yo quiero hacer esto en la iglesia, Pastor, I want to do this in the church, yo le doy pichón. I just avoid it. ¿Cómo se dice en inglés? Pichón. Pichón. Para crear la larga. Porque la gente no es gente perezosa. Because I don't like people who are slothful. Yo veo, y yo sé que hay muchas aquí, porque la verdad es que yo admiro muchas personas en esta iglesia. And I know there's many here, and I admire a lot of people here. Yo a veces yo veo a Angie. Sometimes I see Angie. Ella hace 40,000 cosas en un día. She does 40,000 things in a day. Y lo hace con deseo, con gozo. She does it with joy, with desire. Yo puedo seguir mencionando. And I can continue mentioning. Sí, porque si no menciono la gente se molesta. Because if you don't mention the people's name, they get upset. El pastor no me reconoció. Oh, the pastor did not Pero Dios te recognize me. reconoció. God gloria a Dios. recognized me. No. La gente que más trabaja, The people who work the most que tienen más agendas, and have a lot of agendas, Dios dice, that says, vente, necesito. oh, I need you. Un momento. 1 minute.
Había una parábola de los talentos, ¿verdad? There was a parable of the talents, right? Se le quitó a uno One was taken to one que era un perezoso. who was a slothful. ¿Y a quién se la dieron? Who they gave it to? Al más que tenía. To the one that had the most. Al más que tenía más responsabilidad. To the one that had the most responsibilities. Cuando yo era oveja como usted, así como en un miembro de una iglesia, When I was a sheep just like you, a member of a church, yo corría las 5 bases. I ran all 5 bases. ¿O 5 4? Ah, 4 bases. 4 bases. ¿Me dije 5? Ah, me corté el pitcher fuerte. Ya saben que el pastor le gusta el deporte. You know, the pastor don't know anything about sports. So. Razón de que me miró la colega. It wasn't a joke to tell me because Son 4 bases. 4 bases. Yo corría las 4 bases. I ran all 4 bases. Yo bateaba, yo pichaba. I batted, I pitched. ¿Cuál? El marfil. Hasta repartía algo, imagínense. I even gave water. Era hasta el. ¿Cómo es que se llama que va detrás del catcher? El cacho. Era hasta el I valle yo era. was even an umpire. Yo cogí todas las bases en la iglesia. I ran all bases in the church. Ah, lo hice ahora. And now it's in now. Pero cuando yo cantaba, no me gusta como But cantaba. when I sing, it's like, No cambió. Déjame decirle algo. let me tell you something. ¿Sabe cuál es el problema del perezoso? You know what the problem of the slothful is? Según Proverbios, According to Proverbs, siempre quiere bendición, he always has blessing. pero no sabe aprovecharlas. He don't know how to take advantage of them, Especialmente con el dinero. especially with money. Aleluya. Gracias, Jesús. And I'll finish. ¿Qué hacía Gedeón? What's Gideon doing? Trabajando en la finca. Working in the land ¿Qué hacía con las espigas? Era, ¿verdad? with the spikes. Y Dios lo llamó. And God called him. ¿Qué hacía Nehemías? What's Nehemiah doing? Trabajando en un reino, Working in the kingdom, ayudante del rey. the helper of a king. Y Dios lo llama. And God calls him. Dios no quiere God doesn't want gente perezosa. slothful people. Siempre he dicho, I've always said, el que siempre está ocupado the one that's always busy no se mete en tantos problemas. doesn't get involved in a lot of problems. ¿Lo dije mal? Did I say it wrong? No soy bueno con los dichos. I'm not good with sayings. Se dieron cuenta, ¿verdad? You realize, right? We know that. Ah, otro más. Just another one. Capítulo 23, In chapter 23, verso 21, ¿qué dice? verse 21, what did he say? De Proverbios. No, Sí, Pablo. sí, dije que no se dejaba el libro de I told you Proverbios. not to close the book of Proverbs. 23, 21. 23, 21. ¿Qué dice? What did it say? Porque el bebedor y el comelón empobrecerán y el sueño les hará vestir que. ¿Usted qué es eso? You know what this is? Que el perezoso, And the slothful, toda decisión que toma, every decision he makes siempre termina mal. is always ending up wrong. Nada le sale bien. Nothing comes out to be good. Podrá comprar cosas nuevas, You can buy new things, pero ante los ojos de Dios but before God's eyes, son como vestidos rotos. it's like rags. Podrás comprar un carro nuevo, You can buy a new car, pero si no obedeces but if you don't obey, y no eres diligente, you're not diligent,
Esa palabra roto That word broken es que no tiene valor ante Dios. is that it doesn't have any value before Eso God. significa roto. That's what broken means. Que no tiene valor ante Dios. It has no value before God. Un día le dije a una persona hace años acá en esta iglesia, Years ago, I said to this person, se rehusaba, sí, porque se rehusaba a diezmar. this person refused to tithe. Y perdónenme, vuelvo a usar otra vez para diezmo. And forgive me that I'm using the word tithe again. No quiero abusar del tema diezmo. And I don't want to abuse the topic. Pero la gente se engaña a sí misma. But the people deceive themselves. Pastor, no puedo diezmar. Oh, Pastor, I cannot time. Nos sentamos con esta persona. We sit with this person, Vamos a ver tus finanzas. they see your finances. Vamos a enseñar. Let us teach you. Y le dije, And I said, brother, tú tienes no para el diezmo. I said, brother, you don't have for Tú tienes tithing. para darle a Dios el 42%. You have to give God 42%. Y aún así, no obedeció. And even so, he did not obey. Se compró un carro nuevo de paquete, 0 He millas. bought a brand new car, 0 miles. Primer año le funcionó bien. The first year, it functioned well. Segundo año le funcionó bien. The second year, functioned well. Hasta que le llegó el limón. Until the lemon came. Y le dije, And I said, hay que ver las consecuencias. that's where the consequences are. Y su vida siguió para atrás, para atrás, para atrás. And his life continued to go backwards and backwards. Puede pasar un año todo bien. See, a year can go by and everything will be fine. Y le dije, And I said, no seas perezoso. don't be slothful. Trabaja para el Señor. Work for the Lord. Obedece al Señor. Obey the Lord. Sé diligente con tu vida, Be diligent with your life, con tus finanzas. with your finances. Porque el perezoso Because a slothful siempre está en problemas financieros. is always in financial problems. ¿Sabes por qué yo lo sé? You know why I know this? Dos cosas. Two things. Lo dice la Biblia. The Bible said so. Y dos, And two, yo lo viví. I lived it. Mi pastor fue testigo de eso. So my pastor was a witness for that. Y mi esposa. And my wife. Viendo todo en mi vida. I almost lost everything in my life. Luego viendo mi casa. I almost lost my house. Bueno, Remember? por ser perezoso For being slothful y no diligente. and not diligent. Termino. Now finished. Y la tres, And the third one, y esta me gusta. and I like it. La número tres, Number 3, quiero que estén atentos a esta palabra. one, for you to be attentive to his word. Capítulo 24 de Proverbios. In chapter 24 of Proverbs, Vamos a leer el 10 y el 11. we're going to read 10 and 11. 24, 10 y 11. 24, 10, and 11. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza se va a quedar. ¿Qué dice? What it say? Si eres flojo, Be faint, perezoso, ¿verdad? slothful. ¿Por qué dice esto? Why say this? Este diccionario que te dije ahorita The dictionary that I told you earlier, es la colección, el perezoso colecta todo lo negativo de tu cuerpo. see, the slothful collects all the negative things in your Por eso body. fue que te dije, That's why I told you, el que está the perezoso one that is slothful está produciendo más vagancia. is producing even more laziness. Ahí lo dice. It said it there. Si fueras perezoso, flojo el día de trabajo, If you were slothful or dice, tus fuerzas serán que reducidas. Porque no tienes visión. because you have no vision. Verso 11, Verse 11, libra, mira ahora, a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligros. ¿De qué? Y termino otro verso. now finish another verse. 21, capítulo 21, Chapter 21, verso 21. verse 21. 21, 21. 21, 21.
El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Esto dice el Espíritu del Señor. This is what the Spirit of the Lord says. La tercera virtud The third virtue, en inglés se llama resilient. En español es resistente. resilience. La tercera virtud The third virtue es una actitud resistente. is a resilient attitude. Los científicos comparan esa palabra The scientists compare this word con algo que se puede estirar with something that you can stretch sin romperse. without getting broken. Algo que se puede estirar Something that you can stretch sin qué. without what? Esa es la tercera virtud de un hombre de Dios. That is the third virtue of a man of God. Por eso Pablo dice, That's why Paul says, prosigo hacia adelante, I continue going forward, alcanzando, estirándose. reaching, stretching. Le voy a decir, I'm going to tell you, esa actitud that attitude, la debemos tener en momentos we should have it in moments que no nos sentimos de agrado a nosotros mismos. that we don't feel very grateful with ourselves. Amén. Amén. That's right. Esa actitud la debemos tener That attitude, we should have it cuando la gente se mofa de nosotros. when the people is mocking us. Esa actitud la debemos tener We should have this attitude cuando viene enfermedad a nuestra vida. when sickness comes to our life. Esa virtud That virtue debe sacarla a flote should bring it out cuando la gente te acusa. when people is accusing you. Esa actitud That debe attitude, sacarla afuera we should bring it out cuando te sientas solo. when you feel alone. Una actitud resistente. A resilient attitude. Yo veo a la gente And I see people que tienen malos who pensamientos. have bad thoughts. Yo veo a la gente que están llenos de odio, And I see people who are filled of hate, llenos de amargura, filled of y bitterness, le quieren hacer la vida imposible a otros and they want to make their life miserable to others porque son resistentes. because they're resilient. Se estiran a hacer el daño. They stretch to do the wicked things. Pues le voy a hacer la vida imposible So I'm going to make his life impossible porque a mí me la hicieron. because they did that to me. ¿Sabes que el vengativo Do you know that one that is in vengeance se está moviendo en esa actitud sin saberlo? is moving in that attitude without knowing it? Lo que Dios quiere What God wants, que esa actitud resistente for that resilient attitude, tú la tomes for you to take en los it momentos de prueba de tu vida, in the moments of trial in your en life, los momentos más difíciles de tu in the vida, most difficult time in your porque life, es una virtud que sale de Dios, because it is a virtue that comes out of God. que se mete en el hombre. It gets in the man. Por eso dice la That's palabra, what the word says. lo que hacemos What we do, lo hacemos por la gracia. we do it by grace. Amén. Hay cosas en mi vida que Dios ha hecho por la gracia, There are things in my life that I've done by grace. pero una persona But perezosa someone that is slothful no tiene visión, has no vision, no tiene deseo de hacer nada. has no desire to do anything. Pero una persona But someone que siempre está trabajando that is always working en su trabajo secular, in his secular job, en las cosas del in the Señor, things of the Lord, sirviendo a los hermanos, serving the brothers, es una persona it's someone que se está estirando. that is stretching. Amén. ¿Sabe que hay gente que eran así en la iglesia? You know that there was people they used to be like this in this church, Y ahora están hechos nudos. and they're not now. Resistente Resilient es una actitud. is an attitude. Yo tengo gente en mi iglesia, I have people in my church. Dios mío, que han pasado situaciones, My God, they've been through pero situations, yo los veo hacia adelante. but I see them going forward. No han dejado de dar al Señor, They haven't stopped giving to the Lord. no han dejado de servir al They Señor. haven't stopped serving God. Se estiran de una manera They stretch in such way y trabajan todo el día and they work all day long y saben venir a la iglesia and they know to come to church a hacer algo para el to Señor do something for the Lord sin comer, without eating, sin haber llegado a su casa, without coming home. pero lo que hacen para el Señor But what they do for the Lord, lo hacen por obediencia, they do it by obedience porque son diligentes because they're diligent y son resistentes. and they're resilient.
3 virtudes 3 virtues que un pastor debe buscar en toda persona. that a pastor should look for in every person. Mi pregunta, So my question ¿estarán en ti esas virtudes? is: these 3 virtues are in you? ¿Eres obediente? Are you obedient? ¿Eres diligente? Are you diligent? ¿Y eres resistente? And are you resilient? Buena pregunta para que usted se pregunte a usted mismo. See, this is a good question so that you can ask yourself. ¿No te gusta que la gente te juzgue? See, you don't like people to judge you Porque dice la Biblia because the Bible says que no juzguemos a otros. not to judge others. Eso dice la Biblia. That's what the Bible Pero says. también dice la Biblia But also it que says juzguemos los frutos de las to personas. judge the fruits of the people. Ayer yo estaba con José y Robin I was yesterday with Jose and Robin y mi yerno. and my son-in-law, Y había un grupo de hombres and there was a group of men. estaban tomados. They were drinking. Nosotros pensábamos que iban allá a pelear, ¿verdad? And we thought that they were going to fight there. Y todos tratábamos de disimular. We all tried to kind of avoid. Y José me miraba, yo lo miraba a él. And Jose looked at me and I looked at him. Robin me miraba. Robin looked at me. Mi yerno, él no sabe. My son-in-law, Él se le quedaba mirando a ellos. he just looked at them. Y yo daba con la pierna así y le decía, tú sabes que bajar la cabeza porque And I was kicking him so that he could just, son 9 de ellos. it was 9 of them. Y borracho, olvídese. And drunk. Eran de una nación, para no decir. They were out of a nation, not so don't say. Yo decía, And I said, Dios mío, la verdad que el borracho es un caso. I said, my God, drunk people, they're different. Y yo le decía a José, And I was saying to Jose, ahí saliste tú. you came out of that. Y yo le decía, And he said, porque él estaba comparando su cultura con aquella cultura. because he was comparing his culture with that O sea culture. que el borracho es igual donde quiera. What happens is that the drunken person is the same everywhere you go. Pero gloria a Dios que fue testificado But hoy. glory to God that he can testify today Que el Señor lo libró de eso. that the Lord delivered him from that. Y yo miraba a Robin. And I looked at Robin. Mira, tú también te dabas la. You used to. Sí, tú también te dabas Yeah, la. you used to. Y en una yo dije, And I said, yo voy a tener que darle ron a todo el mundo en la iglesia. I'm going to have to feed rum to everyone in the church. Galengo el diablo. Sí, porque el borracho dice toda la verdad. Because the drunken person can say the truth. Así que cuando la próxima consejería So the next council, se da su palito, you pues yo reprendo el diablo. rebuke the devil. Eso no tiene Dios por si That's acaso. not from God. Just in case. Pastor, That's José María María, que my reason. es un chiste de ella. That's a joke from her. Se pone sentimentales, qué lindo, se pone sentimentales. They get so low. Sí, porque el otro decía, un poco digo la palabra de la nación. I almost say the word. El otro eran mexicanos. We're Mexican. Carnal, usted y yo somos hermanos. Oh, my brother. Pero tenía el puño cerrado. Well, his face was closed. Pero usted sabe que yo soy sincero, You carnal. know I'm sincere. ¿Verdad, hijo? Right? Y estaba el pacificador. And the peacemaker was there. Aquí estamos todos amigos. We all friends Nos here. acabamos de conocer. Yo dije, We just met each other. ¿verdad, José? No. Y no estoy mofando la condición de esos hombres. And I'm not mocking the condition of this man. Aleluya. Porque son almas de salvación. Because we're all souls of salvation. Pero yo uso esto But I use this para que veamos qué
qué ridículos somos el ser humano. So that we can look at how ridiculous we look, the human being. Una persona resistente Someone who is resilient, que ya fue salva por el Señor, that was already saved by the Lord, que fue perdonada por el Señor, forgiven by the Lord. hace todo el esfuerzo They do all the strength de no dañar su imagen interior. of not damaging their inner image. Las mujeres hoy día no se respetan a sí mismas. The women nowadays, they don't respect themselves. Las del mundo, digo. The world, No se respetan. they don't respect themselves. Aleluya. Los hombres no saben respetar a las mujeres. The men don't know how to respect women. Grande Jesús. Lo siempre he dicho. But I've always said, El que respeta a una mujer the one who respects a woman es porque la mujer se va a respetar. is because the woman gave herself to be respected. Yes. También he visto mujeres borrachas I've always seen women who are drunk, y lo que da vergüenza. and it's very shameful. Termino. And I finish. La palabra perezoso The word slothful también se traduce como mediocre. is also translated as mediocre. Ambas palabras Both of these words, se le da significado the meaning is given en Apocalipsis capítulo 3 in Revelation chapter 3 de las cartas a las 7 iglesias, of the letters of the seven churches, donde el Señor le dice a este pastor, where the Lord says to this pastor, por cuanto no eres ni frío Caliente. ni caliente, because you're not cold or warm or hot, te vomito. I will vomit. Ya que estaba en el teléfono con este hombre, As I was on the phone with this man, le pregunté, I asked him, ¿cuál es el significado que da el diccionario hebreo médico para esta palabra vómito? what is the Hebrew medical meaning that is for this word vomit? Me dijo, So he said, algo que es despreciable al sistema. something that is despiteful to the system. Y dijo, And he said, un insulto a Dios. an insult for God. Aleluya. So, cuando el Señor dice en Apocalipsis 3, So when the Lord says in Revelation 3, te vomito de mi presencia, I will vomit you out of my presence, está diciendo, he's saying, tú eres un insulto a mí. you're an insult for me. Wow. Poderoso Jesús. Eso es el perezoso. That's what the slothful person is, Ese es el mediocre. mediocre. Yo he creído a Dios I have believed to God que usted va a responder a esta palabra. that you will respond to this word. Hebreos 6 no se equivoca. Hebrews 6 does not mistake him. Y habrá gente que no se va a arrepentir And there will be people who will not repent después de haber gustado la gracia. after liking the grace. O sea, hay gente buscando arrepentimiento ahora y no la encuentran. That's why people are seeking for repentance and they cannot find Y it. hacen el esfuerzo. And they make the strength. Lo he creído But I have believed que es por ser perezoso. that is because they're slothful. Por eso Pedro da unos consejos. That's why Peter is giving some advice. Y Pedro dice, And he says, y estas cosas these things no van a permitir que te quedes sin frutos. will not allow you to stay without fruits. Y menciona 7 áreas. And he mentioned 7 areas. Si usted dejó de trabajar para el Señor, If you stop working for the Lord, no estoy hablando de trabajar con un título, and I'm not speaking about working with a title, no estoy hablando de ser ordenado, I'm not saying to be organized ordenado. or ordained. Estoy hablando I'm saying de usted hacer lo que sabe que tiene que hacer. to do what you really need to know that you have to do for the Lord. ¿Para qué la gente quiere carro? What do the people need a car for? Todavía trabajar.
to go to work. Se equivocó. You're wrong. El carro Your car primero pertenece al reino. first belongs to the kingdom. Especialmente si usted lo trajo al pastor para que orara por el carro. Especially if you brought it for to the pastor to pray for it. Y usted sabe que hay hermanos que no tienen carro. And you know that there's brothers that don't have a car. ¿Por qué no lo pone a disposición? Why don't you put it to the disposition? ¿Sabe por qué? You know why? Porque te va a quitar la agenda que tienes. Because it's going to take away your agenda. Eres muy perezoso You're very slothful para servir. to serve. ¿Para qué quiere trabajo? What do you need a job for? Para pagar los biles. To pay my bills. Pues tiene más biles. That's why you got more bills. Dice la Biblia The Bible says. que él da semilla que siembra. Then it gives the seed to that one that O sea, el sows. trabajo es para sembrar. So your job is to sow. Por eso que lo primero en mi casa es dar al Señor. That's why the first thing in my house is to give to the Lord. No sé la tuya, It's not, I don't know about yours, pero la de nosotros. but in ours, ¿Para qué quieres que yo ¿Para qué tú quieres salud? what do you need health for? ¿Para qué los inmigrantes quieren que Dios les arregle su estado migratorio? What do immigrants want their migratory state to be fixed? ¿Para qué? For what? Si no vienes a la iglesia. If you don't come to church. Ahora Dios te bendijo Now God blessed you, y no es de ver pelo. and we don't even see you around. Mire, la única The only one. de tantos que Dios dio la bendición, Out of many that God gave the blessing to, solo queda una we only have one left, y quedará. and she was. Amén. ¿Para qué quieres un aumento de trabajo? What do you need an increase in your job? ¿Sabes para qué lo quieres? You know what you want it for? Para pagar lo que no puedes pagar. To pay the things that you cannot pay right now. ¿Para qué le pides al Señor? So what you ask the Lord for? ¿Para qué quieres una casa? What do you want a house for? Para gastar todo el dinero ahora metido en la casa. To spend all your money now in investing in the house, Para estar metido en tu casa so that you can stay in the house y no honrar a Dios. and not honoring God. Mi pregunta es, So my question is, ¿cómo la gente está viendo a ti? how is people looking at you? ¿Cómo la gente está viendo tu fe? How is people looking at your faith? ¿Te están viendo como una persona que eres resistente? Are they seeing you as a resilient person? ¿Te están viendo como una persona resistente? Are they seeing you as a resilient person ¿Que le has creído a Dios? who have believed to God? ¿Sabes que en medio de tus problemas es cuando la gente más te va a mirar? Do you know that in the midst of your problem is when the people's going to look at you Para saber most cómo tú vas a actuar. to see how you're going to react? That's right. De 52 horas que yo hacía Out of 52 hours that I used to en el be hospital, in the hospital, me la bajaron a 20 y algo. they brought it down to 20-some hours. 5 en mi casa, 5 of us at home, un carro nuevo a new car y un carro usado. and a used car. 5 en mi casa, 5 in my house. una renta Rent de $800 of $800, en el 93 o 94. around 94, 95. Mucho dinero que tiempo. A lot of money back then, Yo solamente ganaba and I only earned $8.50. like $8.50 an hour. De 52 horas, Out of 52 hours, 20 y pico de horas. down to 20-some hours. Y me acuerdo, And I remember, hablé con un pastor. I spoke with a pastor, Y le dije, estoy triste. and I said, I'm sad. Él me dijo, He said to me, dos cosas te voy a preguntar. 2 things I'm going to ask you. ¿Tú crees en Dios? Do you believe in God? Y dije, sí. Say yes. 2, Second one, ¿tú diezmas? do you tithe? Sí. Yes, I do. Sigue caminando. Let's continue walking. Amén, aleluya. Me dijo, no voy a abrir mi oficina para consejería. He said, I'm not even going to open my office for counseling. ¿Sabes por qué? You know why? Porque yo no voy a ser papel de Dios. Because I'm not going to make the role of God. Porque Dios dijo, God said, probame ahora en esto. test me in this Y yo now, voy a reprender al devorador. and I will rebuke the devourer. ¿Sabes qué es el pastor? You know what the pastor said Ese to es el me? problema de Dios. That is God's problem. No es de mi oficina. It's not my office problem. Wow. No fue arrogancia.
It wasn't arrogance. Era haciéndome recordar a mí, It was reminding mi me pacto. my covenant. Y así tuve varios meses And it was like that for several months. y no nos atrasamos en nada. And we did not delay it in anything. Pastora no trabajaba. Pastora didn't work there. Y viajábamos bastante para ir a la iglesia. And we travel a long distance to go to church. Íbamos a misa todos los días. We used to go to church every day. Y nunca nos quejamos de gasolina. We never complained that we didn't have any gas. Fuimos resistentes. We were resilient. Fuimos resistentes. We were resilient. ¿Sabe por qué resistentes? You know why? Porque el que llega resistente, Because that one that is the el resilient, que llega a la virtud número 3, he reaches the virtue es 3. porque es obediente It's because he's obedient, y es porque es diligente. intelligent. Aleluya. Si te partiste, If you tear in the middle of that, es porque no eres obediente o diligente. it's because you're lacking obedience or resistance or diligence. Diligente. Right? Es un llamado a la iglesia, We're calling for the church, para toda la iglesia. for all of the church. Un llamado We're calling a caminar en estas tres virtudes. to walk in these 3 virtues. Amén. Amén. ¿Saben lo lindo que es? You know how beautiful it is Escuchar a un hermano to hear a brother y decir, and say, Pastor, Pastor, yo doy gracias a Dios. thank God Y que mencione el nombre de uno de ustedes, for him to mention one of your names porque usted fue inspiración para esa persona. because he was the inspiration to this person. O sea, ya no está mencionando el nombre del pastor, See, he's not mentioning the name of the pastor anymore. está mencionando el nombre de uno de ustedes, He's mentioning the name of one of you. que usted fue testimonio para esa persona. That he was the testimony for this person. Que otro pastor Another pastor, hace poco vino de mí not too long ago, came to me y me dijo, and said to me, yo estoy pasando este problema. I'm going through this problem. Y Dios me dijo And God told me que viniera de usted. to come to you. Yo no lo conocía, I didn't know him. pero alguien le habló de mí But someone spoke to him about y me. él oró And he prayed. y él vino con un consejo. And he came to get a counsel. Yo quiero saber cómo usted resistió tanto. I want to know how did you resist it so much? Yo le dije, And I said, no fue fácil, it wasn't easy. no es fácil, It's not easy. pero solamente es obediente. But only be obedient. Y después ser diligente. And then diligent. 3 consejos le digo, I gave him 3 advices. el que le acabo de dar a ustedes. The one that I just gave you. En el nombre de Jesús, And in the name of Jesus, yo pongo estos 3 virtudes I place these 3 virtues en sus manos. on your hands. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, las pongo en tu vida. I place them in your life. Y yo declaro, And I declare, cada día que te levantes, every day you get up, tú vas a mirar estas 3 virtudes. you will see these 3 virtues. O la obediencia, Obedience, la diligencia intelligence, y la resistencia. and resilience. Yo declaro en el nombre de Jesús, And I declare in the name of Jesus, la gracia del Espíritu Santo the grace of the Holy Spirit sobre tu vida upon your life para conquistar to conquer todo lo que hay en tu vida. everything that is in your life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Dios te bendiga. I bless you. Puesto de pie. You may stand, please. Aún dice la Biblia Bible says que miremos la hormiga, to look at the ants que puede levantar su peso 7 veces, ¿verdad? that can lift their own weight 7 times, Y como recoge y guarda. and the way they gather. Aleluya. Antes bien. Poderoso Jesús. ¿Alguien se le perdió un brazalete? Someone lost a bracelet. Si no, pues lo damos protesto, lo Not to give it vendemos. away. Lo mandamos para las misiones, gloria a Dios. Ah, pues mío. Aquí tiene el padre, entonces alguien se lo olvidó That's the por acá Lord's otro Prayer. día. Un brazalete con el Padre Nuestro There's a bracelet with the Lord's Prayer. a la 1, One, a la 2. Vamos a guardarlo por aquí, para que suene. Guardamos una caja fuerte. Si alguien sabe de ahí, por favor, déjenos saber. someone knows. Próximo sábado,
Next Saturday, Evangelismo, evangelism, 2 horas. 2 hours, ¿A la 1 es? ¿O a las 2 o a las 3? 2:30 aquí. 12:30 here. Ok. Todo el mundo que va a evangelizar 2:30 acá. Everyone that is going to evangelize is ¿Dónde 12:30 vamos? here. ¿Para otra vez? ¿Vas a avanzar? Going back to Seven Sam's, Estamos orando hasta por los musulmanes. we're praying even for the Muslims. ¿Ya? Así que eso es bonito. Ahí seguiremos dando. We'll continue. Así que no sea perezoso Don't be slothful al evangelismo. to evangelism. En octubre estamos bastante cargados con algunas actividades. In October, we're a little bit busy with a lot of activities. Quiero que la iglesia apoye cada actividad. We want the church to support every activity. Pero yo quisiera, antes que venga el frío de verdad, But before the real cold comes, yo quiero salir con toda la iglesia. I want to come out with all of the church. Yo iba a hacer un domingo, I was going to do it on a Sunday, pero no va a ser domingo. but it's not going to be a Sunday. Estoy orando todavía. So I'm still praying. Pero va a ser un día así, ¡pum! De momento, sorpresa. But it's going to be a day of surprise day. Saldremos a las calles a orar por Chester. We're going to come out of the street to pray for Chester. Y nos llevaremos la cruz And we'll take the cross, y estaremos orando por Chester. and we're going to be praying for Chester. Así que no se sorprende So don't be surprised. si en verdad lo hacemos un domingo o If we do it on a viernes. Sunday or a Friday, O si yo digo mañana aquí todo el mundo, mañana aquí todo el if mundo. I say tomorrow I want everyone here, O si no, hasta un domingo en la tarde. or even on a Sunday evening, Quiero hacerlo antes que venga el frío. I want to do it before the cold comes. Yo quiero que este pueblo vea I want for these people to see que estamos orando por that we ellos. are praying for them. El viernes yo hablaba al pueblo Friday I was saying to the people, y yo decía a la gente, and I was saying to the people, ¿qué es lo que Dios usa para bendecir a otros? what is it that God uses to bless others? La oración de nosotros. Our prayer. Si yo te diera a ti If I will give you y te dijera, and tell you, seca tu sudor con este paño, dry your sweat with this rag, ¿usted lo haría? will you do it? ¿Verdad? Right? Porque es un paño, Because it's a rag. ¿right? Pero si yo te diría, But if I tell you, yo uso ese paño para lavar el toilet, I use that rag to clean the toilet, ¿usted lo haría? will you still do it? ¿Verdad que no? Right? No? Usted es un instrumento. You are an instrument. Tenga cuidado con que usted se ensucie. Be careful what you get dirty with. Aleluya. Porque somos instrumentos de oración. Because we're an instrument of prayer. ¿Alguien enfermo? Oh, yeah. ¿Cómo perder esto? Es más, lo voy a llevar para cortarme todo el año. Efraín cumplió ayer, gloria. It was Ephraim's birthday. Santo. Eso fue ayer, dice. No le estaban diciendo. Ya le entró el cinnamon y ya se olvidó cuánto era. Now you forget. Ya no estoy solo. Oh, yeah. No, aquí tenemos a Julio. Julio tiene cuántos Es ya. un nene. 38, ¿verdad? 39. ¿Cómo? ¿Tú eres de 80? Hey, So, hasta ahora es el mayor de nosotros. he's the oldest of us. El secreto. Qué lindo, chica. Wow. 79. Juan, cálmate, Juan. Este negro de Isaac. Lo que pasa es que el color lo ayuda. Wow. Bueno, Efra. Chris Angeli cumplió años también. Ellos fueron a También. dejar 7. 7 Al años. fin, ¿verdad? Hoy le tocó. ¿Quién me cumplió años?
Ven, ven, ven. Ven. ¿Cuánto que tú cumples, Fran? 1, 24, 23. Eres mayor de edad. Me gustó esa canción de mamá. Eres muy verdad. Yeah, he's just old. Y Chris Angeli. Ven, mi amor. Ahora por ti. Ella tiene una revelación bien linda de Jesús. I want to pray for you. For your birthday. Vamos a orar por ellos. Padre, te doy gracias por Efraín, por Chris Angeli, Señor amado. Gracias, Señor amado, por los años que Efraín cumple, Señor amado. Qué privilegio para este hombre, Padre Santo, poder decir que hoy, Padre Santo, él está fortalecido en tu palabra, fortalecido en el amor que tú le has dado a él, pero también fortalecido, Padre Santo, por la familia que tú has puesto a su alrededor, Señor amado. Gracias por Efraín, sus años. Gracias por Chris Angeli, Señor amado, esta pequeña ovejita, Señor amado. Señor, estas niñas nos están mirando a todos nosotros, Señor. Queremos ser testimonio, testigo fiel para ellas, Señor amado. Y que ella pueda cumplir lo que tú has dicho que ella va a hacer, Señor amado. Que ella pueda crecer adorándote, sirviéndote en esta casa, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. En una iglesia, Padre Santo, hace falta ese balance, Señor amado. Hace falta las 4 generaciones, Padre Santo. Gracias, Señor amado, por los viejos, Señor amado, por los jóvenes, Señor amado, por los niños, Señor amado. Gracias, Señor amado, por ese balance que siempre hay en esta iglesia, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, cubrimos a Efraín la sangre de Cristo y también a Chris Angeli, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Happy birthday to you both. Aleluya. Oye, pero Efraín camina como de 40. Estás caminando como si tuviera 60, no sé. Aleluya. Wow, 80 años. Pero con él cualquiera llega a 80 años. Ahora que ya llega a 80 yo no sé. Sí, va a llegar a los 100 y pico por ahí. No hay nada nuevo que se vea, Señor. Nothing better to serve the Lord. Aleluya. Vamos a darle a Dios, a honrar a nuestro Dios. Honor God. Vamos a honrar a nuestro Dios. Honor our God. Vamos a responder en obediencia. Respond in obedience. Aleluya. Gloria. Antes de darse, Before we give to the Lord, déjame orar let me pray por 2 cosas for 2 things que pertenecen a finanzas. that belong to finances. Hay personas